Mi hermano Dorada siempre presumió su auto nuevo que mis padres le compraron con mis ahorros. Pero como es una inútil no tiene ni para la gasolina y vino a exigirme que le pague todo. Cuando me negué mis padres se burlaron de mí por ser pobre, pero en realidad los pobres estúpidos son ellos. Mi historia empieza en una casa de suburbio con pasto siempre a medias, una cerca de madera que se cae a pedazos y una familia que, si la ves de lejos, parece normal, parrilladas los domingos, banderita en el porche. Una camioneta vieja con calcomanías de equipos y mi mamá presumiendo sus plantas en Facebook como si Ceremel Queen del vecindario. Pero por dentro todo huele a favoritismo rancio. Desde que recuerdo, yo fui el que se levantaba de madrugada a hacer café y a correr al turno de la mañana en el local de comida rápida, y mi hermano, el dorado de la casa, el jodido príncipe de cartón, creció con la cabeza inflada porque cada cosa que tocaba mis padres la convertían en una épica. Si agarraba un balón, mi papá decía que estaba viendo talento puro, si entregaba una tarea a medias, mi mamá clamaba mi bebé es un genio incomprendido. Chingada madre, yo si llevaba doble turno solo recibía un pues es lo mínimo, mijo, la vida es dura. Así se cocina un resentimiento, con fuego bajito y comentarios de mierda todos los días. No me hice millonario ni nada, pero me volví terco con mis ahorros. Cada propina maloliente que me dejaban en el drive-thru, cada moneda que sonaba en el bote de propinas, cada billete arrugado que sacaba de mis pantalones apestando a fritanga, lo convertía en un pequeño ladrillo de libertad. Abrí una cuenta en la Credit Union del barrio cuando todavía no tenía edad para hacerlo solo, y mis papás firmaron como para ayudarte con tu historial, palabras textuales de mi papá, tranquilo, esto es familia. Familia mis huevos. Durante años fui metiendo ahí lo que podía, un poquito en primavera cuando aumentaba el tráfico, un poquito los fines de semana que me quedaba a cerrar el local. Un poquito cuando me pagaban extra por cubrir navidades porque el dorado no podía trabajar esos días. Era dinero modesto, nada que saliera en una película, pero era mi colchón, mi plan, mi salida. Yo quería comprarme mi propio carro, uno usado pero digno, con aire que funcionara y sin que el tablero sonara como cajita de maracas. La batalla real empezó el día que el dorado regresó a casa con un olor a perfume caro y esa sonrisa de influencer barato. Primero vi la placa de papel en la parte trasera y sentí un golpe en el estómago, como cuando sabes que algo se fue al carajo antes de que te lo digan. El coche brillaba con ese maldito barniz que te ciega al atardecer, rojo metálico, riñes que ni necesitaba, tapicería que olía a plástico nuevo y a decisiones estúpidas. Mi mamá estaba parada en el driveway como si hubieran filmado un comercial, miren qué bonito, repetía, y mi papá, con su voz de patriarca de tienda de herramientas, se aventó, esto sí es una compra inteligente. Una inversión para el futuro. Yo me quedé en la acera, con el uniforme oliendo a grasa, viendo al dorado tomarse selfies apoyado en el cofre, y sentí un calor cabrón en la nuca. No dije nada hasta que escuché lo que no quería oír, que habían usado mis ahorros, nuestros ahorros, hijo, al final todo es de la familia para la señal, para las placas temporales, para el seguro del primer mes. Mi papá lo soltó como quien lee un recibo, tu dinero estaba quieto, y aquí se mueve. Yo contesté sin gritar, pero con la lengua hecha navaja, que mi dinero estaba quieto porque estaba esperando mi oportunidad, no el capricho del príncipe. Mi mamá suspiró profundo y me echó encima ese sermón dulzón que tanto odio, no seas egoísta, piensa en tu hermano, él necesita el carro para moverse al campus, tú trabajas aquí cerca. Qué casualidad que siempre que el dorado necesita, mi esfuerzo deja de ser mío. Ese día me tragué el coraje porque ya estaba todo hecho, el contrato firmado a nombre de ellos, la foto familiar junto al coche como si hubieran ganado la lotería. El dorado diciendo con la boca llena de aire que esto nos beneficia a los dos, y yo imaginando cómo clavaba ese argumento en la basura. La verdad es que la humillación fue doble, no solo me dejaron sin el plan, sino que tuve que escuchar a mi papá reírse con la panza, esa risa de parrillero fanfarrón. Diciendo que yo tampoco iba a usar el dinero en nada grande y que hay que invertirle al que trae futuro. Mi futuro, según ellos, era seguir sacando bolsas de basura y llenar vasos de soda, así que me dejara de chillar. Tragué saliva y me fui a mi cuarto con la cabeza retumbando de rabia. Ya no era solo el carro, era la forma en que se me encogía el espacio en la casa,
como si a cada logro del Dorado le quitaran centímetros a mi dignidad. Me tiré en la cama con el uniforme puesto, oliendo a fraile, y vi el techo hasta que anocheció, planeando nada concreto pero sintiendo una línea clara en el pecho. Esta vez no iba a agachar la cabeza. El remate, el pinche remate que me terminó de prender, llegó unas noches después, cuando el Dorado entró a mi cuarto como si fuera su living room y me soltó, con esa sonrisa de idiota bonito, que yo tenía, así lo dijo. Tenías que pagarle la gasolina porque el carro es técnicamente de los dos. Lo dijo con una seguridad que solo te da una vida de premios por respirar. Me paré lento, sin querer olerlo, y le contesté que ni de chiste. Él se ofendió como si yo le hubiera pateado a su perro y me soltó esa joya que aún hoy me hace reír de coraje. Mamá dijo que te toca, porque sin tu aporte no alcanzamos con los pagos. Fíjate nada más la desfachatez. Primero me vacían la cuenta, después me ponen a sostener el gusto. Fui a la cocina a buscar agua y ahí estaban mis papás, ya con el teatro armado, y mi mamá me lanzó esa frase que te perfora: no seas pobre de mente, coopera, al final el carro te sirve también a ti. Mi papá remató con ese tonito de superior: si te ardía tanto el dinero, te hubieras movido antes, no después, ahora a apoyar o te vas viendo. Sentí la sangre golpearme las orejas, el mundo reducido a esa luz amarilla de cocina vieja, y contesté, claro que contesté, que yo no iba a poner un centavo en algo que se construyó con un robo. Que podían llamarlo como quisieran, préstamo, inversión, familia, pero que yo sabía lo que era, y que si pretendían reírse de mí, adelante, que rieran fuerte, porque iba a devolverles esa risa con intereses. Mi mamá chasqueó la lengua y dijo: ¡ay, qué dramático!, y mi papá se rió con un mira el mártir. Ese fue el momento exacto en que dejé de pedir respeto y empecé a preparar mi venganza, no con fuegos artificiales ni estupideces de película, sino con paciencia. Con esa paciencia que aprendí sirviendo cafés a gente grosera a primera hora. A veces la mejor venganza empieza el día que te dicen pobre en tu propia cocina y tú, por fin, en lugar de gritar, empiezas a tomar nota. Para que se entienda dónde estaba parado y por qué no me fui corriendo esa misma noche, hay que hablar del dinero como se habla en Estados Unidos cuando no te sobra, el salario que alcanza pero no alcanza. Los pagos del teléfono que llegan cuando menos te conviene, la renta que sube de golpe porque el dueño mejoró la propiedad cambiando una maldita lámpara. Y ese orgullo extraño de poder comprar un paquete de dobladitas sin mirar el precio porque trabajaste tus horas. Yo no era un santo ni un estratega financiero, era solo un cabrón testarudo con una meta simple: mi carro propio para no seguir pidiendo rides, para no depender del horario de nadie, para largarme de la casa cuando tocara. Por eso duele que te lo arranquen con un discurso sobre el futuro del Dorado. Y duele más cuando te preguntan con buena cara ves que era lo correcto, mientras te piden que llenes el tanque. En esa casa el mensaje estaba claro: el Dorado ocupa, tú subsidias; el Dorado sueña, tú trabajas; el Dorado se equivoca, tú solucionas. Pues no, ya no. Así empezó todo, no con un grito sino con un no bien plantado. Cuando le solté al Dorado que ni un centavo, me miró ofendido, como si le hubiera roto el espejo, y dijo que envidioso, y yo pensé que envidia sería querer su carro, y lo que yo quería era mi respeto de vuelta. Cuando mi mamá me llamó malagradecido y dijo con esa actitud nunca saldrás adelante, yo sentí una calma rara, como cuando escuchas una tormenta y decides que no vas a correr, que te vas a mojar con intención. Mi papá remató con esa carcajada que siempre usa para cerrar conversaciones: el pobre siempre pone excusas. Ese pobre me cayó como gasolina en el pecho. Anótenlo en el cuaderno, ahí se firmó el primer capítulo. A partir de esa noche, cada cosa que hicieran, cada halago hueco al Dorado, cada llamada para pedirme un favorcito, se iba a convertir en parte de la cuenta que, tarde o temprano, iban a pagar. Y sí, lo iban a pagar ellos, no porque yo fuera un villano de novela, sino porque la vida tiene una forma jodidamente justa de regresarte lo que escupes cuando tratas a tu gente como cajero automático con patas. Aquí termina la introducción. De aquí en adelante, lo que cuento son actualizaciones donde las cosas se van acomodando solitas, con un empujoncito de mi parte cuando hizo falta. Actualización 1. Había pasado alrededor de 2 semanas desde el circo del carro nuevo y todavía tenía clavada la espina en el estómago.
En ese tiempo traté de mantenerme ocupado, de concentrarme en mis turnos y en ahorrar lo poco que ahora podía guardar. Pero cada vez que llegaba a la casa y veía al Dorado estacionar su carro en el driveway como si fuera un trofeo, sentía un putazo de rabia que me hacía apretar los dientes. La vida tiene maneras curiosas de repartir justicia, y en esas mismas 2 semanas ya había presenciado cómo la maldita joyita se quedaba tirada en la calle sin gasolina 3 veces. La primera vez fue un viernes por la noche. Yo venía en mi carcacha oxidada, con el estéreo medio tronado pero funcionando, y lo vi parado en la esquina, cruzado de brazos, revisando el teléfono como si estuviera resolviendo la paz mundial. Me acerqué despacito, bajé la ventana que se traba de vez en cuando, y le toqué el claxon con una sonrisa de lado. No dije nada, no hizo falta, su cara roja de vergüenza fue suficiente. Pasé de largo, con el tanque medio lleno, mientras él esperaba al Uber que terminó llegando 10 minutos después. Esa fue la primera probadita de lo que yo llamo karma instantáneo. La segunda vez fue todavía mejor porque lo encontré a plena luz del día, a 2 cuadras de la casa, empujando el carro con un amigo igual de pendejo que él. Yo iba con mi uniforme todavía, oliendo a fritura, pero en mi carro viejo que, aunque sonara como tractor, se movía. Les pasé enfrente despacito, con la música a todo volumen, y otra vez el claxon. Ese momento se sintió como un regalo, yo, el pobre, el que no tenía futuro, moviéndome libre, y él, el dorado de la casa, empujando la máquina que me costó mis ahorros. Era como si el universo me guiñara el ojo y dijera tranquilo, hijo, tu tiempo viene. La tercera vez ya fue directamente tragicómica. Estaba sentado en la sala, tratando de comer en paz, cuando entra mi mamá como si se acabara de incendiar el vecindario y me dice que por qué no voy a ayudar a mi hermano que se quedó varado en medio de la avenida principal. Yo la miré, tragué el bocado y le contesté que ya no era mi problema, que si quería gasolina lo llevara a ella en su carro. Se quedó callada unos segundos, con esa cara de decepción que tanto practicaba, y luego empezó el discurso, que si yo seguía siendo tan egoísta nunca iba a llegar a nada, que la familia era para apoyarse. ¿Qué clase de hermano era? Yo solo le contesté que ya lo había apoyado, que el carro entero estaba pagado con mi dinero, y que ahora el Dorado podía aprender lo que era mover las piernas. Lo dije tranquilo, sin gritar, porque sabía que cada palabra le escocía más que si hubiera alzado la voz. Mi papá entró en escena como siempre, con esa risa de macho que cree que con una carcajada arregla todo. Dijo que no me hiciera el resentido, que al final ese carro también era mío porque estaba en la casa. Yo le respondí que si de verdad creía eso, entonces me diera las llaves y lo compartiéramos de verdad. Se quedó callado, y en ese silencio incómodo entendí que ya ni ellos podían justificar la mamada que habían hecho. Mi hermano, mientras tanto, llegó a la casa todo sudado, después de dejar el carro mal estacionado quién sabe dónde, y me gritó que yo era un pinche envidioso. Yo lo miré con calma y le solté que no era envidia, era justicia, porque el verdadero pobre era él, que tenía un carro nuevo y ni siquiera podía mantenerlo en movimiento. Esa frase le dolió porque se fue directo a su cuarto dando portazos como niño berrinchudo. Esos días me enseñaron una lección que yo ya intuía, no tenía que hacer nada espectacular, no tenía que armar planes de película. La mejor venganza era dejar que ellos solitos se hundieran en la estupidez que construyeron. Mi papel era mirar desde la orilla, con el tanque de mi carro viejito lleno, mientras el Dorado sufría cada parada en seco. Y aunque mis padres trataban de darme sermones para que no dejara solo a mi hermano, la realidad es que sus palabras cada vez pesaban menos. Yo ya estaba en otro canal, viendo cómo la vida les cobraba por mí. Actualización 2. Había pasado alrededor de un mes cuando empecé a notar cómo el brillo de ese carro de catálogo se iba cayendo como pintura barata bajo el sol. Las placas de papel, que al principio mi mamá mostraba como si fueran una medalla, ya estaban dobladas en las esquinas y medio sueltas con cinta transparente. Y el tablero del coche del Dorado se encendía con avisos que parecían foquitos de árbol navideño, empezando por ese mensaje de cambio de aceite que él, en su infinita flojera, intentó borrar viendo videos de internet en los que un tipo con voz de locutor decía que si apretabas el botón del odómetro durante unos segundos se reseteaba. Lo único que reseteó fue su sentido común.
Yo lo miraba llegar del campus a la hora en que el sol se clava, con la música a todo volumen. Y me aguantaba las ganas de mencionar el olor a aceite quemado que ya se quedaba pegado en la entrada de la casa como un tufo de cocina vieja. Él, por supuesto, posaba para historias en su teléfono con frases de motivación baratas, como si subirse a un carro comprado con el trabajo de otro fuera un logro personal. En la mesa, cuando el tablero le tiró el primer aviso serio, dijo que seguro es una tontería de fábrica y que para eso está la garantía. La garantía, le expliqué con calma, no cubre la estupidez de nunca revisar el nivel de aceite ni de ignorar un ruido metálico que suena como lata pateada. Mi mamá puso cara de ay, otra vez tú con tus negatividades, y mi papá se acomodó en la silla con ese aire de yo sé de motores porque cambié una batería hace 1000 años. Y soltó que el Dorado solo necesita un cambio de aceite rápido, de esos que te hacen en 15 minutos. 15 minutos que jamás quiso dedicar mientras el aviso estuvo parpadeando frente a su nariz. La tarde en que el tablero dejó de sugerir y empezó a exigir, mis papás me llamaron al comedor como si fuéramos a tener una junta de emergencia. La luz era amarilla, ese tono cansado de foco viejo, y el Dorado, con la gorra al revés, se dejó caer en la silla como si hubiera corrido un maratón por haber manejado hasta la esquina. Mi mamá arrancó con ese tono de voz que usa cuando ya decidió lo que yo voy a hacer, dijo que tú que sabes de carros, porque una vez le cambié las balatas a mi chatarra guiándome con un tutorial. Deberías llevar a tu hermano a hacerle el servicio y de una vez pagarlo para que la cosa no se complique. Mi papá agregó que después me lo reponían, que no fuera tan dramático, que la familia se ayuda, que el Dorado no está generando lo suficiente porque la escuela absorbe. Yo respiré hondo y les contesté con la serenidad que da saber que ya no me iban a mover ni a empujones, no voy a tocar ese carro, no voy a gastar un centavo en algo que salió de mi cuenta sin mi permiso. Y no voy a ser mecánico ni niñera de nadie. Mi mamá me miró como si hubiera blasfemado en misa y dijo qué corazón tan duro tienes, y yo respondí que duro es que te roben y luego te pidan propina. El Dorado, por su parte, se echó hacia atrás con ese gesto de estrella incomprendida y dijo que yo estaba celoso, que si te hubieras movido antes habrías tenido un carro mejor. Me reí sin risa, porque no había nada que agregar, el carro mejor se lo había dado yo a fuerza bruta, y aún así se sentía con derecho de llamarme flojo. A falta de mi ayuda, el príncipe tomó la ruta más obvia, lo llevó a uno de esos talleres de cambio de aceite que huelen a goma caliente y café recalentado. El tipo de lugar donde un letrero promete que sales en un ratito y siempre te ofrecen 3 cosas más. Me llamó desde ahí, con el ruido de la pistola de aire de fondo, para decirme que el tipo del taller le estaba recomendando aceite sintético, filtro nuevo, líquido de frenos, limpiaparabrisas y una limpieza del sistema que sonaba a cuento caro. Di que sí al sintético y al filtro, y ya, le dije, porque eso era lo mínimo para no reventar el motor, y colgué. 3 minutos después volvió a llamar para pedirme que diera mi tarjeta por teléfono porque la cuenta se fue para arriba y el manager no me deja sacar el carro sin pagar. Le contesté que probara con la tarjeta de sus fans, que yo ya había pagado bastante. Dijo que si no pagaba yo, iban a dejarlo sin coche, y yo dije que el mundo sobrevivía con gente que camina. A los 5 minutos me marcó mi mamá desde su trabajo, con esa respiración de indignación que suelta cada vez que la vida no se acomoda a sus caprichos. Para reclamarme que cómo era posible que dejara a mi hermano varado en manos de mecánicos mañosos y que si no entendía que un motor sin aceite se funde y que luego todo sale más caro. Le contesté que al fin estaba aprendiendo algo útil y que, si tanto les preocupaba, podían usar su tarjeta, porque para eso la abrieron desde el día 1. Silencio al otro lado, un susurro nervioso, y luego ese está bien, ya lo cubro yo, pero me debes una que tanto le gusta dejar sembrado como amenaza. Colgó y yo me quedé con la imagen perfecta de su jugada, se burlaron de mi pobreza y ahora estaban pagando por sostener al rey del desperdicio en una silla con ruedas. No pasó ni una semana para que llegara la segunda alarma disfrazada de lucecita en el tablero. Esta vez era el testigo del motor, ese foquito anaranjado que a cualquiera le da un escalofrío porque suena a dinero, y el Dorado decidió que la solución era salir a manejar más fuerte para que se apague. El carro empezó a toser como fumador viejo en las mañanas, y cada arranque dejaba un olor que te hacía cerrar los ojos.
Por la noche, cuando las casas de la calle ya estaban en silencio y solo se escuchaba el paso ocasional de un tren a lo lejos, lo oí llegar con el motor vibrando mal y luego lo vi salir con su mochila, como si se fuera a una fiesta de emergencia, y al rato entró un remolque con luces azules que se estacionó frente a la casa. La grúa se llevó el coche como quien recoge un mueble mal puesto, y mi papá, con la cara blanca de la ira contenida, tiró la puerta del porche de un portazo. A la mañana siguiente, el Dorado apareció en la cocina con cara de mártir y anunció que el mecánico había dicho que el problema venía de un sensor y de gasolina chafa, que había que cambiar piezas, que el diagnóstico costaba, y que necesitaba que alguien lo acercara a la tienda de autopartes. Ese alguien me tenía nombre y apellido, pero yo ya había puesto mi frontera como cerca de rancho. Le dije que usara el mismo Uber que lo había salvado de la avenida, que para eso tenía las aplicaciones llenas de cuentas que presume en redes. Mi papá trató de apretarme con la vieja técnica de la amenaza bonachona, dijo: mira, no armes pedo, solo llévalo, no seas así. Le respondí que, si lo llevaba, iba a cobrarle la milla a precio de taxi y que me pagaran en efectivo antes de subir al carro. Mi mamá me espetó que falta de cariño y que cómo podía ponerle precio a la familia. Yo le recordé que la primera en ponerle precio a mi esfuerzo había sido ella cuando usó mi ahorro como si fuera una alcancía de la casa. Hubo una escena curiosa, casi cómica, en el taller al que finalmente mis papás llevaron al Dorado. Por pura casualidad me tocó pasar por ahí de regreso del trabajo, y lo vi sentado en una silla de plástico, con cara de niño que rompió una ventana. El encargado, un tipo flaco con manos negras de grasa, hablaba con mi papá usando ese tono firme de quien ya sabe que el cliente quiere soluciones baratas. Le estaba explicando que ignorar el aceite y el foco del motor no es gratis, que esos coches modernos no perdonan las tonterías, y que si seguían así, iban a terminar con algo peor que una cuenta de taller. Algo con siglas largas que suenan a dinero tirado. Mi papá asentía con esa mezcla de orgullo herido y miedo a la tarjeta. Mi mamá miraba el teléfono, cegaramente buscando a quien culpar después. Yo me quedé en el carro unos segundos, mirando desde lejos, y sentí una calma de esas que te bajan la presión. Por primera vez en años, el problema no venía a mi puerta. Cuando el Dorado me vio, se levantó de un brinco y se acercó con esa cara de haz algo. Le subí el vidrio sin decir palabra y avancé con la luz en verde. No era crueldad, era respeto propio. A partir de ese día se instaló una rutina que me venía al pelo. Cada vez que el Dorado tenía una complicación con el carro, mis papás saltaron como resortes para sostenerlo, y cada vez que intentaban jalarme a su circo, yo les devolvía una negativa seca pero tranquila. Empezaron a descubrir cómo se siente la cuerda cuando ya no hay un pendejo jalando del otro lado. Hubo llamadas para pedirme que pasara a recoger piezas, que si podía esperar al técnico porque tú no trabajas tan lejos, que si podía prestar mi carro un ratito mientras el suyo estaba en el taller. No, 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 y cada no hacía eco en la casa como un mueble movido de sitio. El Dorado, desesperado por no perder la pose, subió una foto con un pie de foto que me dio entre risa y pena ajena. Nadie entiende lo difícil que es cargar con responsabilidades. Cargar, sí, con mis ahorros y con la paciencia de todos. Mis compañeros del trabajo, sobre todo un cocinero viejo que ha visto historias repetidas como estas, me dijo entre el vapor de la plancha que a veces la mejor lección que puedes darle a la familia es parar de rescatarla. Ese consejo se me quedó pegado como olor a cebolla en el uniforme y lo apliqué a rajatabla. La noche en que el Dorado vino a exigirme que al menos lo llevara al campus porque el carro se quedó en el taller y tengo examen, cerré el libro que estaba hojeando, respiré hondo y dije en voz bajita que no. Dije que no soy chofer, que no soy banco, que no soy mecánico, que no soy su hermano para cubrirle caprichos, sino solo su hermano para decirle verdades. Y la verdad es que el mundo no se cae porque tomes un autobús temprano o camines 3 o 4 cuadras. Él elevó la voz, esa voz aguda que le sale cuando no consigue lo que quiere, y dijo que yo estaba arruinando la armonía de la casa. Me causó gracia ese intento de poesía cuando lo único que quería era evitar el roce con la realidad. Mi mamá arrancó con el repertorio de frases que sabe que escuecen. Dijo que yo me había vuelto amargado, que el dinero me transformó, que antes era más tierno y que ahora solo veo cuentas.
Le contesté que antes era más tonto y que ya aprendí. Mi papá, sin muchos argumentos, se refugió en su risa de parrillero, soltó un ándale, no seas culero que pretendía ser chistoso, y yo le dije que la última vez que me reí con esa risa terminé sin ahorro. Después de eso, silencio. No un silencio cómodo, sino el que se siente como cuando apagas un extractor y te das cuenta de que el ruido de fondo era lo único que te tapaba el zumbido en los oídos. Me fui a mi cuarto, puse los audífonos y me recosté mirando el techo como la primera noche, pero con otra sensación, ya no estaba planeando cómo ganar una pelea, estaba disfrutando cómo dejaba de pelearla. Afuera, en la casa, podía escuchar el murmullo molesto de mis padres y los pasos del Dorado, y por primera vez en mucho tiempo supe que el problema no me pertenecía. La venganza no era un golpe ni una trampa, era ese no firme repetido las veces necesarias hasta que la gente entiende que el ladrón no es solo el que te quita algo de la cartera, sino el que quiere colgarse de tu espalda para no caminar. Y yo ya había bajado al pasajero. Actualización 3. Habían pasado alrededor de 3 meses cuando la casa empezó a sentirse como un cuarto sin aire, con ese olor a aceite rancio y cloro barato que se queda pegado a las cortinas. Y entendí que si no me largaba me iba a pudrir en el mismo lugar donde me habían vaciado la cuenta y todavía tenían el descaro de pedirme gasolina. No fue una decisión heroica ni una escena de película, fue algo chiquito que me dio el empujón final. Un domingo por la tarde, mi papá me llamó al comedor como si fuéramos a hablar del clima. Se paró junto a la mesa con la mano en el cinturón y soltó que tocaba el pago del seguro del carro del Dorado, que había subido por los tiempos y que yo tenía que cubrirlo esta vez porque la tarjeta de ellos venía apretada. Y lo dijo sin parpadear, con esa seguridad de quien cree que yo sigo amarrado a la silla con una cuerda invisible. Mi mamá se acomodó el cabello y añadió que era lo normal, que en una familia todos ponen, y el Dorado, con una sonrisa de influencer de plástico, remató que te prometo que te lo pago en cuanto me caiga una beca. Ese fue el momento exacto en que dejé el vaso de agua, me limpié la boca con la servilleta y dije, con una calma que me sonó nueva hasta a mí, que no iba a pagar un carajo. Mi papá se rió con esa carcajada hueca que usa para tapar cuando no tiene argumentos, y mi mamá hizo la voz de víctima profesional y me llamó desalmado. Yo ya no estaba ahí. Esa misma noche, sentado en la cama con el uniforme todavía oliendo a fritanga, abrí el teléfono y empecé a revisar anuncios de renta como quien busca el último asiento en un bus lleno. No tenía un plan maestro, solo tenía claro que mi paz valía más que aguantar otro round de sermones en esa cocina. Me moví rápido, con la torpeza del que se enseña sobre la marcha pero sin perder el paso. Un compañero del trabajo, un cocinero viejo que le caigo bien porque siempre cubro cuando se le cruzan las citas del médico, me pasó el contacto de un amigo que estaba subarrendando un estudio en un edificio viejo de ladrillo. De esos que tienen escaleras que suenan a madera cansada y buzones de metal abollados en la entrada. Fui a verlo en mi tarde libre, estacioné mi carro viejito en la calle con el parabrisas haciendo lo que podía contra el sol, y subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte. No por miedo sino por esa sensación rara de estar haciendo algo solo para mí, sin pedir permiso. El estudio era una caja rectangular con un ventanal que daba a un árbol gordo que tiraba hojas como si se estuviera desnudando, una cocinita con estufa pequeña. Un refrigerador que vibraba como un gato ronroneando y un baño con azulejos que alguna vez fueron blancos. El dueño, un tipo flaco con gorra que hablaba poco y olía a pintura, me explicó que pedía un depósito, un mes por adelantado y que necesitaba comprobar que sí trabajaba. Me vio el uniforme y se relajó un poco. Yo asentí, sentí ese tirón en el estómago que te da cuando sabes que vas a vaciar la billetera y aún así lo vas a hacer, y le dije que sí. En el camino de regreso pasé por la tienda a comprar una orden de giro para el depósito porque el tipo no quería transferencias, solo papel en mano. Fue rarísimo, una mezcla de vértigo y alivio. Mientras llenaba el papelito con mi nombre y el monto en letras, sentí que estaba agarrando mis cosas con las 2 manos por primera vez en años. Empaqué en silencio, poco a poco, como si estuviera aprendiendo a no hacer ruido dentro de mi propia vida. Un par de días después empecé a guardar la ropa en bolsas de basura negras, doblé las playeras con ese método torcido que aprendí viendo videos que nadie ve completos.
Separé lo que de verdad me importaba de la tonelada de triques que uno acumula por costumbre, y me di cuenta de que mi cuarto era más grande de lo que pensaba cuando dejabas de verlo como bodega de problemas. Metí en una caja mis papeles, los talones de cheque, una carpeta con los estados de cuenta viejos de la Credit Union que todavía me dolían cuando los tocaba. Y esa libreta chiquita donde había ido apuntando gastos como quien hace rayitas en la pared en una celda. En otra caja fueron las tazas, un par de platos, una olla golpeada que no sé cómo aguantó tantos años, y el filtro de café que compré usado porque el nuevo jamás iba a estar en mi presupuesto. Cada cosa que guardaba era un paso menos en esa casa, y cada bolsa que cerraba con cincho era un pedazo de esa cuerda invisible que se empezaba a romper. No hice escena ni dejé notas dramáticas, solo le mandé un mensaje a mi mamá, otro a mi papá, avisándoles que me iba esa semana, que ya tenía donde caer, que el cuarto quedaba limpio, que me iba en paz pero me iba firme. Me contestaron con el repertorio de siempre, chantaje emocional, tragedia de pasillo, la frase de que la familia no se abandona. Les respondí que la familia no se roba, y que si querían que nos viéramos, podíamos vernos en una mesa neutral, sin facturas ni sermones, y que me mandaran mi correspondencia si llegaba algo importante. Luego hice el cambio de dirección con el correo, marqué la casilla para que redirigieran mis cartas, y me fui a dormir con el cuerpo agotado y la cabeza extraña, como si me la hubieran vaciado y llenado rápido con otra cosa. El día que me fui, amaneció con ese frío seco que se mete por las ventanas y te despierta antes que el despertador. Cargué las cajas al baúl de mi carro viejo, acomodé las bolsas de basura en el asiento de atrás, aseguré todo con una cuerda que encontré en el garaje y me paré un momento a mirar la casa desde afuera. No para despedirme con cariño, sino para dejar claro en mi cabeza que esa fachada bonita no me iba a volver a engañar. Mi papá salió al porche con una taza de café como si no entendiera bien lo que pasaba y trató de sacarme una risa con la misma cantaleta de siempre. Esa de que vas a extrañar la comida de tu madre y que ahí nos vemos el fin de semana para el asado. Le dije que sí, que nos veríamos cuando tocara, y ya. Mi mamá apareció detrás de él con los ojos húmedos y un discurso que se estaba preparando desde la noche anterior, pero yo la abracé rápido, con cariño pero sin permiso para el teatro, le dije que me amaba. Porque la amo aunque se equivoque feo, y me subí al carro. El Dorado salió tarde, como siempre, en calzones, con el teléfono en la mano, y se limitó a decir que yo no iba a aguantar la renta ni 2 meses y que iba a regresar pidiendo perdón. No le contesté, solo cerré la puerta, encendí el motor que rugió con dignidad y me fui. El estudio me recibió con un olor a pintura mezclado con limón barato, y a mí me supo a libertad. Coloqué la cama que compré en una tienda de segundo uso, un colchón que tal vez había visto mejores días pero no hablaba, y una mesa plegable que convertí en escritorio. Puse la olla en la estufa, la taza junto al fregadero y dejé el refrigerador ronroneando mientras bajaba la maldita ansiedad al mirar que todo cabía, que todo era mío, que nadie podía abrir mi puerta sin tocar primero. Ese primer almuerzo fue un sándwich triste y unas papas que sabía que no debía comer, pero eran la celebración más honesta que podía pagar. Me senté en el suelo, recargado en la pared, con la ventana abierta dejando entrar el sonido de la calle, y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que el silencio no me acusaba de nada. En la noche, el vecino de arriba caminó como si practicara zapateado con botas, el perro del vecino de al lado ladró un rato, y la vieja calefacción hizo ruidos de radiador con asma. Y aún así dormí como si me hubieran apagado con un interruptor. Lo primero que hice, al día siguiente, fue blindar mi dinero con la misma calma con que uno cierra una puerta que nunca debieron abrir por ti. Cambié mi depósito directo a una cuenta nueva en un banco distinto, llevé una identificación, 2 talones de cheque. Llené un formulario que olía a oficina y sentí cómo se me aflojaba el cuello cuando me dijeron que la cuenta estaba activa. Luego pasé por la Credit Union, pedí hablar con alguien sin prisa, y revisé que no quedara ningún acceso, ninguna autorización, ningún hilo suelto que conectara mi dinero con las manos equivocadas. No fui a armar pelea, no fui a reclamar lo que ya no iba a volver, fui a cuidarme las próximas quincenas. Salí de ahí con el papel que decía que todo estaba en orden, lo doblé en 4 y lo guardé junto a la libreta de gastos. Esa misma tarde cancelé cualquier pago automático que pudiera estar cargándose a lo tonto,
actualicé mi dirección en el trabajo y en esa aplicación que uso para los impuestos. Y me di el lujo chiquito de comprar una caja de bolsas de basura nuevas y un jabón que huele a eucalipto, porque a veces la dignidad cabe en cosas pequeñas. Mientras tanto, en la casa que dejé atrás, el circo seguía montado pero sin público. Me enteré por los mensajes que el seguro del carro del Dorado no se había pagado a tiempo y les habían cobrado un cargo extra que a mi papá le pareció un insulto. Como si el mundo tuviera que hacerle descuento por su cara de domingo. Mi mamá me llamó para contar que estaban saliendo con la tarjeta, esa de intereses brutales que te muerde el tobillo si no la pagas completa. Y me lo dijo con ese tono de quien espera que yo me ofrezca de inmediato a prestar mientras se arreglan. Yo respondí con educación, sin rencor, que les deseaba lo mejor y que, si les servía, podía recomendar un taller honesto que cobra justo por lo que hace, pero que no tenía cómo ayudarlos con dinero. Del otro lado respiraron como si el teléfono pesara. El Dorado, por su parte, se mantuvo mudo conmigo por unos días. Hasta que un martes por la noche me mandó un mensaje pidiéndome mi clave del streaming porque se le había olvidado actualizar su pago y el suyo estaba temporalmente suspendido. No le respondí. A la mañana siguiente mandó otro mensaje diciendo que yo me estaba volviendo un cabrón sin corazón. Lo leí desayunando, lo dejé en visto y seguí con mis huevos revueltos. En el trabajo, algo en mí cambió de una forma que notaron antes de que yo me diera cuenta. Llegaba con menos cansancio encima, o con un cansancio distinto, como el que te queda después de correr a tu ritmo y no al de otro. Empecé a quedarme un rato después del turno para ayudar a cerrar sin que me lo pidieran, no por quedar bien, sino porque cada hora extra caía directo a un fondo que ahora sí tenía nombre y apellido, mi vida fuera de la casa y, eventualmente, mi propio carro comprado por mí, sin manos ajenas metidas en el trato. Un supervisor que nunca me había mirado más de 5 segundos empezó a saludarme por mi nombre, y una compañera que siempre trae uñas largas como cuchillas me dijo que si seguía así me iban a dar más horas. Acepté sin hacer fiesta. Las noches, en el estudio, las empecé a llenar de cosas que no cuestan mucho pero te ordenan la cabeza, cociné con música en la bocina chiquita, lavé los platos sin que nadie me pidiera cuentas. Barrí mi piso y me quedé viendo el polvo en la pala como si fueran restos de una vida que por fin estaba dejando atrás. Me compré una lámpara usada que da una luz cálida y, cuando la prendo, el cuarto se vuelve menos cuarto y más refugio. Hubo, claro, intentos de arrastrarme de vuelta al mismo papel de salvavidas de siempre. Un sábado por la mañana, mi mamá me llamó con voz de urgencia porque el Dorado tenía que ir a un evento del campus y el carro estaba haciendo un ruido raro y que no se sentían tranquilos de que manejara así. Me pidió, casi ordenó, que lo llevara y lo trajera porque tú eres más prudente. Le dije que con gusto le llamaba un auto por aplicación desde mi teléfono y que lo pagaba él cuando llegara, o que, si de verdad era urgente, había autobuses. Dijo que yo ya no era el niño que ella crió, que me había vuelto un desconocido. Le respondí que por fin me había vuelto el adulto que debía ser. Colgó con un suspiro y yo me quedé mirando la ventana, el árbol de afuera, el paso de un camión con el logo de una tienda de colchones, y sentí la paz como una manta. Esa tarde, mientras lavaba la ropa en la lavandería del edificio con el sonido de las máquinas girando como oleaje mecánico, pensé que la venganza que yo había imaginado de niño era escandalosa. De esas que se cuentan en una fiesta, pero la que me estaba saliendo ahora era fina, callada, efectiva, irme, cuidarme, decir no, dejar de ser combustible para el carro de nadie. El Dorado, con tal de no bajarse del pedestal, empezó a ponerse creativo con las historias. Subía fotos con frases de superación absurdas, hablaba de cargar con el peso de ser el primero y se quejaba de que nadie entiende la presión. Yo lo dejé en su teatro. Un día me lo crucé en el estacionamiento de una tienda grande de descuentos, traía unas bolsas de comestibles baratas, la cara cansada y la gorra chueca. Me vio, me lanzó esa mirada de odio encapsulado y me dijo que estaba feliz, que mejor que nunca, que el carro estaba al tiro. No respondí más que con un qué bueno, y me subí al mío, encendí el motor, y me fui despacio, sin ruido, como he decidido irme de todo lo que antes me atrapaba. Cuando volví a la casa por primera vez desde que me fui, solo para recoger un par de cosas que se me habían quedado en el closet,
vi el carro del Dorado estacionado con un golpe en la defensa que parecía reciente. Mi papá estaba en el porche, silbando algo sin tono, con la mirada perdida, y mi mamá, adentro, tenía sobre la mesa un montón de cartas de esas que llegan con logos de bancos y colores chillones. Y un estado de cuenta que asomaba con números rojos que no quise leer. Me ofrecía llevarme mi caja, les di un abrazo breve, y me fui sin discutir. En el retrovisor, vi la casa hacerse chiquita, el golpe en la defensa haciéndose punto, y me prometí no usar eso como combustible para mi rencor, porque el rencor también te gasta. En el estudio, esa noche, me acosté mirando la lámpara que tiñe la habitación de anaranjado, y pensé que a veces la vida se pone del lado del que aguanta su propio silencio. Estaba cansado, sí, pero un cansancio limpio, de los que se lavan con una ducha y un plato de comida, no el cansancio pegajoso de tener que defender tu dignidad en tu propia cocina. Ahí, en ese punto, entendí con todas las letras que mi venganza no iba a ser un acto, sino una temporada. Y en esa temporada había un plan, no de esos que se escriben en pizarras, sino uno simple y tercamente diario: trabajar, ahorrar, cuidar mi carro viejo para que me siguiera moviendo, construir crédito con calma. No deberle favores a quien no supo cuidar los que ya tuvo, y no entrar nunca más en discusiones donde el premio era perder el respeto. Todo lo demás se iba a ir acomodando solo, como cuando dejas de empujar un mueble y descubres que con un jaloncito suave se desplaza sin romperte la espalda. Y sí, a partir de ahí las cosas empezaron a moverse como si por fin hubieran encontrado una pendiente a mi favor, con ellos tratando desesperadamente de sostener el circo, y yo, desde el otro lado de la calle, cruzado de brazos, mirando en silencio cómo se cansan. Actualización 4. Para cuando se fue asentando el calor, unos cuantos meses después de haberme mudado, el carro del Dorado ya no parecía anuncio de agencia, parecía lo que era, un capricho caro sostenido con cinta y excusas. Las placas de papel ya eran recuerdo y las de metal estaban atornilladas chuecas porque al príncipe no le alcanzó la paciencia para alinearlas. La defensa trasera llevaba un raspón largo que olía a estacionamiento de supermercado en hora pico, y el interior, que al principio olía a plástico nuevo, ahora olía a sudor y a papitas rancias por todas las bolsas que dejaba tiradas. Yo seguía en mi estudio, trabajando mis horas, comiendo sencillo y durmiendo sin que nadie me tocara la puerta, y empecé a notar que cada vez que hablaba con mi mamá el tono era más apretado. Esa mezcla de enojo y vergüenza que te deja la tarjeta temblando. No me contaban mucho porque todavía cargaban con el orgullo de haber hecho la compra inteligente, pero el silencio siempre esconde boletas. Las llamadas de números desconocidos ya no eran vendedores de cable, eran voces amables con colmillos, recordándoles que el pago del seguro se había retrasado, que el financiamiento del carro no aceptaba demoras, que el cargo anual del plástico venía con interés si no lo cubrían. Yo escuchaba eso en altavoz cuando visitaba solo para recoger correo y apretar la visita lo justo, y me quedaba viendo como mi papá, que antes se reía con panza de parrillero, ahora apretaba la mandíbula. El Dorado, mientras tanto, seguía con la pose, pero los ojos ya no le brillaban igual, y eso me olió a que se venía algo. Se vino, claro. Me enteré de la manera más absurda. Un primo chismoso me mandó una captura de una publicación de venta en Internet, esa plataforma donde todos rematan lo que sea. Y ahí estaba el carro del Dorado con una descripción que olía a urgencia: se va hoy, impecable, detalles mínimos, precio negociable. La foto se veía bonita a la distancia, porque la pantalla disimula golpes, pero yo reconocí el raspón como reconozco mis manos. Me dio risa y un poco de pena, no por él, sino por mis papás, que no tenían idea de que el niño de oro estaba intentando convertir su juguete en efectivo sin preguntar. La parte deliciosa fue lo que vino después. Un comprador de esos que no se comen cualquier cuento le pidió ver el título y saber si había préstamo pendiente. El Dorado, que vive de improvisar, tartamudeó lo que pudo hasta que el tipo le dijo que sin título limpio y sin carta del banco que liberara el lien, no había trato. Y claro que no había título a su nombre, porque el carro estaba a nombre de mis padres y amarrado al financiamiento. Por si fuera poco, el Dorado también lo llevó a una cadena de lotes que te hacen oferta en el acto, y ahí el empleado hizo lo debido, preguntó quién era el dueño legal, pidió el documento, vio el nombre de mis papás.
Marcó un número y se presentó la realidad como puñetazo. A mi mamá le entró esa llamada en horas de trabajo y desde ahí se armó el incendio. Se enteró por un desconocido que su hijo estaba intentando vender el carro sin tener ni autoridad ni papeles. Me llamó a mí, como siempre que algo se les sale de las manos y necesitan un saco de boxeo emocional, llorando rabia, diciéndome que ese escándalo no estaría ocurriendo si yo hubiera cooperado desde el inicio y que todo empezó el día que decidí ser orgulloso. Le contesté con la voz más pareja que encontré que el incendio no lo prendí yo, que no estaba para apagar fuegos ajenos, y que si le servía un consejo gratis hablara con el banco antes de hablar conmigo. Me colgó con un ¿qué clase de hijo eres que ya no tiene filo? El Dorado no se quedó en ese intento. Me enteré después, por un vecino que trabaja cerca de esas casas de préstamos, que el príncipe se apareció en una oficina de préstamos con un letrero fosforescente en la ventana. De esos lugares donde prometen dinero al instante, preguntando por un préstamo contra el título. Lo mandaron al carajo con educación porque el carro no estaba a su nombre y porque un título amarrado a un financiamiento es como querer empeñar un anillo que todavía no has terminado de pagar. Pero de todos modos dejó sus datos, y esa gente vive de llamar, así que al poco rato mis papás empezaron a recibir ofertas que no habían pedido y cartas con letras pequeñas que amenazan despacito. Cuando mi papá se enteró, no lo manejó con chistes, lo manejó con ese silencio que hace más ruido que un grito. Hubo una noche en la que pasé por la casa a dejar un paquete y lo encontré en el porche con la mirada clavada en el pasto y las manos abiertas como si se las estuviera calentando en un fuego que no estaba. Me preguntó sin verme que si yo podía platicar con mi hermano para que dejara de hacer pendejadas. Respondí que no era su entrenador, que si quería dejarlo sin llaves estuviera a la altura de sus decisiones y se las quitara, y que si quería de verdad arreglar algo hablara con el banco para saber cuánto debían. Con los intereses de toda la fiesta de meses anteriores. Dijo que ya lo había hecho y que la cifra lo había dejado con náuseas. No le solté un te lo dije porque ya no me da placer esa frase, pero me subí al carro y manejé de vuelta a mi estudio con la sensación de que la marea, por fin, estaba bañando las arenas correctas. El Dorado, acorralado por su propio humo, intentó un truco más, de esos trucos baratos que aprendes viendo videos de tipos que prometen arreglar tu vida en un minuto. Quiso hacer un arreglo por fuera con un comprador ingenuo, entregar el carro a cambio de efectivo y luego verlo del banco. El comprador no era ingenuo, pidió reunirse en una sucursal del departamento de vehículos, con un documento en mano y, sobre todo, con los titulares presentes. Mi mamá, empujada por la vergüenza y el miedo a que su hijo solo hiciera una pendejada mayor, se presentó. En la ventanilla, cuando les explicaron que no se podía transferir un título con un bien activo y que cualquier intento de darle la vuelta era básicamente invitar a un problema legal. Mi mamá se puso roja del cuello y el Dorado se hizo chiquito. La funcionaria, con la paciencia de quien ve estas tramas cada semana, les dijo que si querían vender tendrían que pagar el saldo o hacer la venta a través del mismo banco para liquidar ahí mismo. El comprador se despidió y dejó al Dorado mirando sus tenis caros como si ellos tuvieran la culpa. Yo no estuve ahí, pero me lo contó mi tía, que tiene lengua rápida y ojos en todas partes, y cuando me lo dijo sentí ese alivio áspero que da ver cómo las reglas simples hacen su trabajo. Lo que faltaba por salir a la luz eran las deudas pequeñas, esas que se esconden como cucarachas detrás del refrigerador y cuando prendes la luz corren por todas partes. Resulta que el Dorado se había metido en compras a plazos con esas aplicaciones que te dejan llevarte hoy unos audífonos y un reloj brillante y pagar poquito en varias quincenas, y había dejado de pagar poquito demasiadas veces. También debía a 2 amigos del campus, a uno le debía gasolina y al otro un dinero prestado para una tarea que pagó un tercero, y a la prima de la novia de no sé quién le debía por unos tenis de moda que nunca llegaron. Esas deudas no tumban a nadie por separado, pero juntas hacen peso. A mis papás les empezaron a caer mensajes en horas ridículas, y mi mamá, que detesta que le exhiban las costuras, me llamó a media tarde con una voz que yo solo le conocía cuando alguien enferma. Me dijo que sentía que todo estaba fuera de control, que no lograba juntar las cuentas, que el carro estaba tragándose la casa. Quiso tender la trampa de siempre,
la frase de si hubiera sido más flexible desde el inicio, y se la corté con la misma tijera de siempre, si ustedes hubieran sido justos con mis ahorros, nada de esto. Me pidió que no le hablara así, me dijo que yo también era su hijo. Le dije que sí, que por eso mismo le estaba diciendo la verdad sin rodeos, porque ya estuvo bueno de canciones bonitas para tapar decisiones brutales. El colmo del circo fue un intento desesperado de rifarse el carro entre conocidos, algo tan ridículo que me enteré y me reí solo en la cocina de mi estudio. Quería vender boletos, según él, para recuperar lo invertido y luego salir tablas con el banco. Mi mamá se enteró y casi le avienta la chancla en la frente. Mi papá dijo que si hacía esa estupidez no volvía a pisar la casa con llaves, y el banco. Cuando escuchó de esa idea a través de un conocido que trabaja en una sucursal, dejó anotado en su sistema que cualquier movimiento raro debía levantar alerta. Ahí sí vi el principio del fin de esa fantasía, la primera vez que mi papá usó la palabra consecuencias con el Dorado sin reír. Ya no era regaño fingido, era un si tocas otra puerta sin permiso, no te la abro de regreso. Yo, por mi parte, seguí mi ruta como quien mira un incendio desde el otro lado de la calle con un extintor en la mano, pero sabiendo que no le toca. Conseguí más horas en el trabajo, empecé a cubrir aperturas y cierres, el supervisor me habló de una posición que, si me mantenía, me iba a pagar un poco mejor. Y por primera vez en mucho tiempo me vi abriendo la app del banco sin sentir esa patada en el estómago. Mis noches en el estudio se volvieron largas en el buen sentido. Cocinaba pasta con ajo, escuchaba un programa de radio de gente que llama a contar sus miserias. Me reía cuando la gente decía cosas que yo había vivido en carne propia, y me prometía que si un día alguien me pedía consejo, iba a decir la verdad fea y útil. A veces, cuando el calor bajaba, manejaba por esas avenidas largas donde las luces de los negocios parecen collares, y pensaba en lo simple que era todo cuando no te están jalando del bolsillo ajeno. No faltó el intento de culparme con creatividad renovada. Una noche, mi mamá me marcó con voz seca para decir que el Dorado había llegado con la idea de que yo debía poner de mi parte vendiendo mi carro viejo para que él no se quedara sin movilidad. Que al final los dos somos hermanos y uno debe sacrificarse. Me reí sin ganas, le dije que mi sacrificio se quedó en esa cuenta que vaciaron cuando tomaron mis ahorros, que el resto iba a ser puro teatro y yo ya no actúo. Mi papá, de fondo, dijo esa frase que es medio rendición y medio insulto, pues haz lo que te dé la gana. Le respondí que justo eso estaba haciendo, trabajar y vivir en paz. Colgaron molestos, y yo me fui a lavar los platos con agua caliente, no por lavar un traste, sino por el gusto idiota de tener mis manos en agua que pago yo. El último golpe de ese tramo fue cuando el Dorado, al verse sin salida, intentó negociar directo con el banco una entrega del carro de buena fe, como si estuviera regalando un mueble. El banco no regala perdones por buena fe, arma calendarios, cobra cargos, maneja procesos. Cuando le mencionaron la frase que más odia escuchar, esa de impacto en su historial, se puso blanco. Mi mamá, que llevaba meses maquillando la situación, se descompuso al entender que ese impacto no era solo en el expediente de su bebé, sino en el de ellos. Porque firmaron como titulares y porque el crédito familiar no es un adorno colgado en la pared, es una cuerda que te puede ahorcar si la amarras mal. Me llamó, me dijo llorando que todo eso se estaba saliendo de control por orgullo de todos, y ahí sí, por primera vez en mucho tiempo, le solté una verdad suave, le dije que no era orgullo, era responsabilidad. Que el Dorado necesitaba aprender a vivir sin espectáculos, que había opciones reales como vender a través del banco liquidando en ventanilla o devolver el carro aceptando el golpe y reconstruir poco a poco. Que hay gente que hace eso cada día y no se muere, que lo que sí mata es la mentira diaria de que todo está bien mientras quemas la alfombra. Se quedó callada un rato, me dijo que la escuchaba diferente, y yo le dije que es porque por fin estoy hablando desde un techo que pago yo, con mis horas, y desde ahí uno ubica mejor la brújula. Cerré ese periodo con una certeza que no había tenido nunca, la venganza, esa palabra grande que suena a telenovela, no necesitaba mi mano pesada, necesitaba mi ausencia. Bastó con irme, bastó con no poner un centavo, bastó con no conducir el carro del Dorado ni una vez, bastó con no responder al chantaje de siempre. Todo lo demás se alineó como fichas de dominó empujadas por su propia gravedad.
El Dorado, sin gasolina emocional ni financiera, se topó contra un muro hecho de reglas simples que nunca quiso aprender: títulos, préstamos, seguros, plazos. Mis papás, sin mi bolsillo como colchón, se miraron de frente en el espejo y vieron lo que no querían ver, que habían creado un príncipe de barro que se deshace con la primera lluvia. Yo, desde mi estudio con el ventanal al árbol, me serví un café barato que sabe a gloria cuando nadie te lo echa en cara. Y entendí que no hay mejor ajuste de cuentas que ver a la gente comerse su propia historia sin que tú agregues ni sal ni azúcar. Actualización final. Pasó casi un año desde que me fui de esa casa y, aunque suene cursi, puedo decir que empecé a medir el tiempo por cosas que antes me daban igual: el primer frente frío que se cuela por las ventanas del edificio, el olor a asfalto caliente cuando regresan los días de calor, la temporada de impuestos que te tensa el cuello aunque todo esté en regla, y ese silencio distinto de los domingos cuando la ciudad baja el volumen. En ese lapso me volví un animal de rutina, pero a mi modo: abría el local cuando tocaba apertura, cerraba cuando hacía falta, comía en el mismo tupper raquítico que sobrevivía a lavadas imposibles, y cada quincena, sin falla, me sentaba frente a la mesa plegable del estudio a poner en la libreta que entraba y que salía. No era la vida de película, era mejor, era la mía. El vecindario, que al principio me olía a pintura vieja y lavandería, se volvió mapa: la panadería que abre antes del amanecer y vende pan duro barato que yo rescato con mantequilla. El señor del puesto de fruta que me fía 2 días y me pilla con el efectivo contado, la señora del tercer piso que pone música de baladas viejas cada tarde. Y la lavandería donde el dueño me saluda por mi nombre y me aparta una máquina porque sabe que llego molido pero puntual. No había lujos ni historias para presumir, había paz, y para mí eso era un lujo del carajo. En el trabajo, sin que yo hiciera un teatro, empecé a agarrar cancha. Un supervisor que parecía impermeable a todo me dijo una tarde que se nota que ya no traes la cabeza en otros pleitos, y yo me reí porque no sabía que se me notaba tanto. Me ofrecieron una posición con un poquito más de responsabilidad y un pago que, sin ser una locura, no olía a limosna. Acepté y me tomé en serio eso de llegar 5 minutos antes y no correr aunque se estuviera cayendo el techo. La caja de la propina dejó de ser un salvavidas y se volvió un extra que yo mismo me negaba cuando no había hecho méritos, como un trato conmigo. Cambié por fin el plan del teléfono sin que me reventara el presupuesto y limpié cualquier rastro de cobros automáticos que me sangraran sin permiso. También aprendí a tratar al crédito como lo que es en este país de apariencia y recibos: una correa que, si la usas bien, te lleva, si la usas mal, te ahorca. Abrí una tarjeta con límite minúsculo que cuidé como si fuera de cristal, la pagué a tiempo sin fallar y vi por primera vez cómo mi nombre se iba despegando del suelo. Todo eso no me lo dieron, lo levanté a mano, y cada pequeño avance me supo a venganza limpia. El día que supe que estaba listo para dejar atrás la carcacha no fue porque se descompusiera, sino porque me dio orgullo verla sobrevivir y entendí que merecía descansar sin arrastrarla hasta romperla. Empecé a buscar un carro usado que no me escupiera en la cara ni me metiera en otra trampa. No quería agencia con alfombra y sonrisas programadas, quería un trato simple. Me puse a revisar anuncios de particulares, a leer reseñas sin creerme todas, a preguntar en el trabajo por mecánicos que no se aprovecharan. Un compañero me pasó el teléfono de un taller honesto y lo llevé a hacer una revisión cuando encontré un sedán japonés que sonaba a apuesta segura, de esos que tienen la fama de no pedirte rodilla a cambio a mitad de camino. El dueño, un tipo tranquilo que se iba a mudar a otro estado, me mostró el historial de servicio, me dejó manejarlo sin perseguirme con la mirada y... Cuando el mecánico del taller me dijo que estaba sano dentro de lo normal de un usado que ha visto ruta, supe que tenía que brincar. Fui a mi cooperativa, pedí una preaprobación chiquita con tasa decente, no de esas que te muerden la yugular, y me la dieron porque mis pagos puntuales de ese año ya contaban. Cerré el trato con un apretón de manos, me tomé el tiempo de asegurar el carro como se debe, fui a la oficina de vehículos a hacer el papeleo con paciencia de monje, pagué el registro y salí con placas que no colgaban chuecas. El primer día que lo manejé solo, con la radio poniéndose en estaciones a capricho y el aire soplando parejito, me dio por reír como idiota, no porque fuera un lujo, sino porque no tenía que explicárselo a nadie ni pedirle permiso a nadie.
El olor ya no era a plástico nuevo ni a engaño, era a usado bien cuidado, y esa mezcla me supo a triunfo. Mientras mi vida agarraba ritmo de adulto por fin, la historia del carro del Dorado llegó a su capítulo inevitable, de esos que todos te dicen que tarde o temprano llegan y uno no cree hasta que escucha el camión en la madrugada. Me avisó la vecina de mis papás, esa señora que relojea desde la ventana como si le pagaran por eso, con un mensaje que parecía alerta de huracán, que había una grúa frente a la casa, que el chofer estaba con un chaleco y una carpeta en la mano, que el Dorado estaba en la banqueta con la cara blanca y que mi papá le gritaba a un tipo que no estaba obligado a pelear. Me lo imaginé perfecto, las luces frías bañando el driveway, el enganchar del metal bajo la panza del carro, esa sensación de que te arrancan algo que dabas por sentado. No me alegró el sonido del gancho, me dio una calma rara, la misma que sientes cuando por fin cae una lluvia anunciada. La escena siguió el guión de siempre. Mi mamá salió con un discurso de somos gente decente, denos chance, el de la grúa, con educación de quien hace esto todos los días, le explicó que no era personal. Que había un orden de recuperación, que tomaran sus pertenencias del interior y firmaran la hoja. El Dorado recogió sus lentes, el cargador del teléfono, una sudadera que olía a gimnasio, y se quedó mirando como su juguete se iba por la calle como se van los perros cuando se escapan de la puerta. Mi papá se tragó la hombría en seco y no empujó porque entendió que empujar ahí te mete en un lío real. A la mañana siguiente, como dicta la burocracia que sí funciona, llegó la carta que te informa lo obvio con palabras que duelen, que el carro se iría a subasta, que si querían recuperarlo debían pagar el total más gastos. Que si se vendía por menos habría diferencia por cubrir, que su crédito iba a sentir el madrazo. Lo leyeron en la mesa de la cocina donde antes se rieron de mi pobreza, y por primera vez, si te soy honesto, no sentí que la rabia me reventara por dentro, sentí una cosa más seca, justicia. El Dorado reaccionó como siempre reacciona quien no ha pasado por un madrazo real, con victimismo de manual. Subió una foto a sus redes escribiendo que la vida es injusta y que cuando más necesitas a tu familia, te suelta. Varió el repertorio con una indirecta que llevaba mi nombre sin decirlo, hay gente que prefiere vernos caer antes que tender la mano. Yo no comenté ni un carajo, lo dejé hablando solo con sus fans de plástico. El silencio es un arma preciosa cuando la usas para no entrar al circo. A los pocos días, alguien me mandó el chisme de que en el campus contaba una versión donde la culpa era mía por haber provocado a mis papás con mi rebeldía. Me reí solo en el estacionamiento mientras cargaba una caja de servilletas para el local y pensé que la gente que necesita inventarse héroes y villanos para no verse en el espejo nunca te va a dar la razón. Así que gastar saliva es como llenar un cubo con agujeros. Mis papás me hablaron cuando la resaca del remolque dejó de zumbarles en las orejas. Mi mamá, con esa voz que usa cuando está entre madura y rota, me dijo que esto nos terminó afectando a todos y que quizá fuimos duros contigo. Me pidió, otra vez, que si podía ayudar con algo, lo que sea, para cubrir una parte de lo que el banco iba a perseguir si la subasta no alcanzaba. Le dije que no por mal hijo, sino porque esa fue la línea que dibujé para sobrevivir y no la iba a borrar por un arrebato. Le dije que había caminos reales, hablar con el banco para un plan de pago, buscar asesoría gratuita de esas clínicas legales que hacen horas comunitarias, cortar gastos en serio, vender las cosas que sí son suyas sin trampas. Apretarse el cinturón como lo hacemos los que nunca tuvimos cinturón cómodo. Se quedó callada, me dijo que me veía cambiado y yo le dije que sí, que crecer duele pero sirve. Mi papá, con la voz seca, pidió perdón, esa palabra que en su boca sale como tornillo oxidado, diciendo que la regamos feo, y por primera vez en años escuché algo que no fue sarcasmo. No nos abrazamos por teléfono ni nos prometimos mundos, pero ese la regamos feo me alcanzó para dormir sin nudos. El Dorado no llamó, supongo que prefería el eco de su propia rabia. Yo, mientras tanto, me enamoré del acto humilde de vivir bien. Mi sedán usado me llevó a trabajar sin que yo lo tratara como trofeo, me sacó a hacer compras en la noche cuando el calor se va y la ciudad se vuelve amable. Me llevó a ver un partido con un amigo del trabajo que me insistió hasta que cedí, y me dejó estacionarme frente a mi edificio con esa sensación tonta de pertenecer a un lugar aunque sea con renta.
Me hice el hábito de llevarlo al taller del barrio para cambio de aceite sin que ninguna luz me rogara, de revisar las llantas yo mismo en la gasolinera, de aspirar la alfombra los domingos, no porque la limpieza me vuelva mártir, sino porque la dignidad también se barre. Y cada vez que pasaba cerca de la casa de mis papás, que no era seguido pero a veces tocaba, veía el driveway vacío y entendía de golpe lo que no necesitas que te expliquen. Nadie te quita lo que es tuyo cuando sabes cuidarlo, nadie te sostiene la mentira cuando tú ya no la sostienes. Hubo una escena que me cerró el círculo sin que yo la hubiera planeado. Fue en una carne asada de esas obligadas por cumpleaños de un primo, con mesas plegables, y hieleras con hielo medio derretido y niños corriendo entre tobillos. Llegaron mis papás más callados que de costumbre, sin el aura de dueño de fiesta que antes les gustaba ponérselo como sombrero, y detrás, tarde como siempre, apareció el Dorado montado en una bici prestada. Con cara de no me importa, yo soy libre, y el mismo teléfono pegado a la mano. Se acercó a mí con una sonrisa falsa y me pidió solo por hoy las llaves de mi carro para ir a ver a unos amigos y regresar en un rato. Lo miré con una calma que me salió del estómago y le solté sin adornos que no presto mi carro, que no presto mis cosas, que no presto mi paz, que la próxima vez que quiera moverse use sus piernas o junte para el autobús. Chasqueó la lengua y dijo que yo ya no soy familia, y yo le respondí que justamente por cuidar a mi familia de verdad, que incluye también mi yo del presente, es que no le daba lo que no sabe respetar. Mi mamá quiso meterse con su discurso, pero mi papá la tocó del brazo y dijo, con una simpleza que me desarmó, que ya estuvo de pedirle. El Dorado se fue a otra mesa a hacer su show y yo me quedé platicando con una tía de cosas tan normales como recetas baratas y series malas. Anocheció y me despedí sin dramatismos. En el camino de regreso puse la radio en esa estación que habla más que musicaliza y me cayó un alivio de esos que no conoces hasta que te los ganaste. Ya nadie me jalaba de un hilo ajeno. Hoy, si me preguntas por la venganza, te digo esto y te lo digo en voz baja porque no necesito gritármelo, no hice ninguna trampa, no desmonté el carro del Dorado, no llamé a la grúa en la madrugada. No le hundí la vida con una movida sucia. Dije que no y sostuve ese no el tiempo que hizo falta. Me fui cuando tenía que irme, blindé mi dinero, cuidé mi crédito, trabajé sin hacerme el héroe, compré mi carro con mis manos y mi firma, y dejé que la realidad hiciera el resto. Si eso suena simple es porque lo es y, al mismo tiempo, es lo más difícil cuando vienes de una casa donde te entrenan para decir que sí a todo y a todos menos a ti. Los pobres de espíritu, los verdaderos, eran ellos cuando me llamaron pobre a mí, pobres porque creían que el mundo es de quien grita más y no de quien paga sus cuentas. Pobres porque respetaban al que brilla y se burlaban del que trabaja, pobres porque confundieron amor con subsidio. Yo era pobre de bolsillo, sí, y eso jode, pero se quita con paciencia y rabia bien colocada. La otra pobreza, la que te hace tragarte la dignidad y chuparle la gasolina al de al lado, esa no se cura con rifas ni con selfies, se cura con vergüenza y con trabajo, y te la tienes que recetar tú solo. Mi venganza, entonces, no fue un golpe, fue un hábito. Y ese hábito, créeme, sabe mejor que cualquier trofeo de plástico, se llama vivir sin que te rompan la frente por confiar.